Amén. Pues saludamos a todos mis hermanos, los que están en casita allí viéndonos, ¿verdad? Ya saben que aquí estamos los viernes. Amén. Así que, mire, bien cubridito, usted puede venir a la casa del Señor. Así como están los hermanos en esta tarde. Es un privilegio estar aquí, hermanos. Amén. Fíjense que estamos en el tercer tema de este capítulo 23 de Mateo. Y este capítulo 23, así que voy allí a los hermanos que están en sus casitas, ¿verdad? Cómodamente. Van a buscar en el capítulo 23 del libro de Mateo. Capítulo 23 del libro de Mateo. Y hoy es el número 3, tema número 3 de este capítulo. Pienso que algunos ya hemos venido memorizando mucho, ¿verdad?, de lo que hemos venido hablando sobre este tema. Claramente que no a todos realmente es un hipócrita, porque esa es la palabra énfasis, ¿verdad?, de este capítulo. Hipócrita, ciego, necio, pero la más fuerte de todas es la palabra hipócrita. Y bueno, esto no es solamente aplicable al liderazgo, ¿verdad? Sino también es muy aplicable a todos en general. Aunque vuelvo a recalcar esto, vuelvo a repetirlo, quizás no todos realmente somos hipócritas. Amén. Aunque tenemos un poquito, ¿verdad? Porque a veces así es. Entonces, el texto que leíamos como lectura para introducirnos a este tema está en Mateo 24:4. Y el Mateo 24:4 lo usamos como una lectura únicamente. Hoy nos vamos a estar ocupando del verso 23 en adelante del libro de Mateo, capítulo 23. Vuelvo a repetir, pero como lectura, a mis hermanos que nos ven, como lectura tenemos Mateo 24:4, que dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad. Esa palabra mirad significa estar alerta, estar despierto. Amén. Y eso es lo que pues estamos realmente hoy en día muy faltos. Hemos perdido la espiritualidad. Y yo, como dije hace días atrás, estando en los días que estamos viviendo, serían días que deberíamos de buscar más de Dios. Así es, ¿sí o no? Sabiendo que los días que estamos viviendo, no importa dónde estemos, nos podemos ir con Dios de una vez a la tumba. Amén, así. Entonces es muy importante hoy en estos días buscar más de Dios. Hoy en estos días, pero estamos viendo la realidad de la gente espiritual que ha perdido, ¿verdad?, esa espiritualidad bastante. Entonces, eso quiere decir, mirad, estar alerta, mirad que nadie os engañe. Y el verso 5, muy conocido también, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Entonces, ese texto, lo vuelvo a repetir, lo uso únicamente como una lectura, porque estamos estudiando dos tipos de personas que estaban llevando a un fracaso a Israel. Entre esos pues había muchos más, pero el Señor en este estudio se está refiriendo a dos. Uno son los escribas y los otros son los fariseos. Entre esos también estaban los jebuseos y habían muchos más, ¿verdad? Que fíjese usted esto, que entre sí ellos eran contrarios, porque ambos practicaban diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, pero para atacar al Señor Jesucristo, fíjese, se unían. Para atacar al Señor Jesucristo se unían, pero en sí, entre ellos, no se llevaban. Entonces, estos dos grupos son los que el Señor Jesucristo menciona en este estudio que lo hemos empezado desde la semana pasada. Entonces, hablábamos el verso 1 del capítulo 23 que dice que habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Tomábamos esa palabra de habló Jesús
la estoy usando una vez más como introducción y en las 4 partes las voy a usar antes de entrar a los textos más fuertes, porque hoy vienen textos bastante fuertes. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, 3 cosas tenía muy claras el Señor Jesucristo cuando hablaba a la gente. Y cuando se dice hablaba a la gente, no solamente se está refiriendo a la gente que le seguía por cuestiones quizás de alimento, porque hay quienes que le seguían por lo que Él les daba. Es como aquel que le sirve a Dios por las bendiciones que Dios le da. ¿Sí me entiende? Hay quienes que siguen al Señor Jesucristo por lo que les da, por las bendiciones, pero no le siguen realmente porque lo tengan en su corazón. ¿Sí me entienden? Entonces había un buen grupo de gente que seguía al Señor Jesucristo por lo que Él les daba, no porque realmente lo amaban. Y Él se los encaró muchas veces. Y hoy en día es igual, vuelvo a recalcar eso. Entonces, siempre que el Señor Jesucristo hablaba a las personas, decíamos, era con el interés de restaurar y de bendecir. También decíamos que el protagonista nunca era el Señor Jesucristo, sino que el protagonista era la gente que tenía necesidad. Y también hablábamos sobre que entre la enseñanza del Señor Jesucristo estaba de no dejarnos influir por aquellos que tienen títulos o nombres, espiritualmente hablándolo. Entre ellos los fariseos. Era un título que para ellos eran los más grandes, ¿verdad? Los superiores, los grandes. Y el Señor Jesucristo enseñó que no deberíamos dejar intimidarnos por los títulos. Amén. Entonces, pero en esta tarde, hermanos, habiendo dicho eso, quiero que estudiemos el tema número 3 que dice así: despertando la conciencia a los malos consejeros. Cuando dice despertando la conciencia a los malos consejeros, eso nos indica que una de las cosas que vemos en nuestro Dios, en nuestro Señor, es la oportunidad que Él da para que aquel que quiere levantarse espiritualmente, Él está allí dispuesto a extender su mano. Amén. Para más entendible, Dios nunca cierra su misericordia para con aquellos que se han alejado de Él. Amén. Él está con sus manos extendidas día tras día, extendiendo misericordia para aquellos que le han abandonado. Ciertamente llegará el día que esa misericordia se acabará. ¿Cuándo? Cuando llegue el fin de la persona. Entonces, despertando la conciencia, aquí el Señor despierta la conciencia a los consejeros. ¿Quiénes son los consejeros en los que estamos estudiando? Son los escribas y son los fariseos. Entonces el Señor despierta la conciencia a ellos, pero no de una manera muy bonita. Amén. Es como cuando viene un hermano a animar al otro que ha dejado de congregarse. Amén. Viene y le dice: hermano, ¿qué te pasa? Sigue adelante, ya no te hemos visto, ¿qué pasó? ¿Has decaído? Entonces suena fuerte aquello, pero es una realidad. Pienso yo que el que se ha desanimado y el que ha dejado de congregarse, esas palabras las debe de tomar como una bendición, no como un regaño. ¿Sí me entiende? No como un regaño. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo les habla así, de esa manera, a los fariseos, pero no de una manera como despreciándolos, porque hemos dicho días atrás de este estudio que Dios ama a la persona. Lo que Él siempre ha desechado son sus hechos. Entonces, vamos a entrar al capítulo 23 ya, del verso 23. El verso 23 dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Acuérdense que la hipocresía es un papel que se toma una persona manifestando una personalidad de la que no es. Y de eso hay montones. Amén. Entonces, una de las cosas que hemos venido viendo en los fariseos y en los escribas y en otros más es que ponían cargas ellos sobre otros que ni ellos mismos podían llevar. ¿Me entiendes? Espiritualmente hablándolo. Entonces,
Ellos eran una de aquellas personas que hacían las cosas para que le vieran, no para gloria de Dios. ¿Sí me entiende? Si como aquel fariseo que se jactaba diciendo, yo doy más diezmo de lo que gano. ¿Se acuerda de ese fariseo cuando dijo así? Como queriendo decir, yo le doy a Dios más de lo debido. Más de lo debido. O sea, poniéndose él como en primer lugar, como el protagonista. Y eso si no vamos a tocar liderazgo ni nada, ¿no? Sino que vamos a estudiar así y vamos a ir aplicándolo bien. Entonces, dice, verso 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino. ¿Quién menciona esa palabra diezmáis? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién menciona esa palabra de diezmo? El Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Él menciona esa palabra de diezmo. Quiere decir que en los tiempos del Señor Jesucristo, el diezmo se practicaba. Aunque no se oye después en el Nuevo Testamento hablar más de diezmo, sino que de ofrenda, pero el diezmo es como una ofrenda. Ofrenda es aquello que usted, como le dijo Pablo a los colosenses, recojan conforme lo que Dios les ha bendecido durante la semana y el primer día de la semana recojan todo lo que Dios les ha dado para ayudar a los hermanos. O sea, y usted sabe esos textos muy claramente ahí. Entonces, esta gente diezmaban, dice, la menta, el eneldo, y el comino. O sea, cositas más pequeñas lo hacían ellos como para decir, nosotros lo hacemos de todo. O sea, como elevándose ellos, como poniéndose un ego, como haciéndose ellos que ellos eran fieles. Amén, que daban más todavía de lo que Dios les daba. Se jactaban, se alzaban de una manera y Dios les dice a ellos, por esta razón les dice así, hipócritas. ¿Por qué? Porque una cosa es hacerlo con el corazón y otra cosa es hacerlo para que nos vean. Y como una de las cosas que Dios siempre recalcó y señaló, siempre fue, hermano, que es mejor los sacrificios, es mejor una ofrenda de corazón alegre que una ofrenda dada como para que yo sea visto por lo que estoy dando. ¿Sí me entiende? Estoy dando así. Y esto era uno de lo que los fariseos tenían. Las cosas que ellos hacían era para ser visto por la gente. Y como la gente lo tenían a ellos como grandes hombres, ¿verdad? Ellos decían, nosotros lo hacemos, ustedes también lo van a hacer. Ustedes también lo van a hacer. Pero, como siempre les digo, ponían cargas de las cuales ellos no podían llevar a cabo. Otra de las cosas, ellos hacían algo, hermano, que está bien claramente aquí en la palabra del Señor. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino. Ellos lo que hacían era dar, pero con un sentido de que la gente pudiera también ser, como dicen, tocada, digamos así, para poder ellos también recibir más de lo que ellos estaban dando. O sea, entendimos, hermano, que el diezmo no es una obligación. La ofrenda era una obligación. El diezmo era un acto de disciplina, de conciencia y de gratitud para con Dios. Por ejemplo, el que diezma porque siente gratitud con Dios, porque Dios lo ha prosperado. El que no diezma es porque no tiene gratitud con Dios, porque sabe que lo que tiene lo ha ganado por sí solo. Y esto en el Antiguo Testamento, la ofrenda era algo obligatoria. La ofrenda era obligatoria. El diezmo era un acto de conciencia, un acto de agradecimiento. Y alguien puede decir por ahí, pero es que en el Nuevo Testamento no se escucha. Jesucristo lo menciona aquí. Pero el punto es que esta gente lo hacía, pero lo hacía de una manera
para ser visto. Para que, ¿verdad? Y otro de los problemas que ellos tenían era que ellos exigían, pero las cosas más fuertes las dejaban pasar por un lado, como dije la vez pasada, ¿verdad? Se dice muchas veces, no importa cómo tú vivas, lo importante es lo que tú vas a traer. Y no, lo importante es tu vida espiritual también. Es más importante de lo que usted y yo vamos a traer. Porque podemos traer, para dar un ejemplo, cada mes podemos dar de diezmo $5,000, $6,000. Pero si nuestras vidas espirituales andan fuera de la fidelidad con Dios, no sirve de nada eso. Claro, el dinero va a estar en la congregación, pero no va a ser ninguna bendición para ti o para mí si lo estamos haciendo de esa manera. En cambio, ellos decían así: hay que diezmar hasta de lo más poquito, hay que diezmar. Pero lo hacían en el sentido de que la gente pudiera ver que ellos eran fieles con Dios. Ahora, mire, sigue diciendo el verso 23. Acuérdense que el Señor Jesucristo les dice: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Cosas chiquitas, ¿verdad? Y les dice el Señor: y dejáis lo más importante de la ley. Usted puede, por ejemplo, lo más importante de la ley, dice el verso 23, la justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas que ellos no practicaban, pero se llenaban la boca diciendo: traemos los diezmos y traemos las ofrendas, ¿verdad? ¿Y qué les dice el Señor? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. ¿Qué significa la justicia? La justicia significa las relaciones sociales con el prójimo. No dice la Biblia que antes de atraer la ofrenda al altar, si sabes que andas enojado con tu hermano o con tu hermana, ve y reconcíliate con él o con ella y entonces trae la ofrenda al altar. Dice así la Biblia, ¿no? Así dice. Entonces, la justicia quiere decir que podemos ser buenos diezmadores, buenos dar ofrendas para la obra, pero si no tenemos relación con mis hermanos, es muy importante tener relación entre nosotros como hermanos en Cristo. Y la misericordia significa la compasión para con el necesitado. Hemos dicho que grandes hombres, ¿verdad? Se benefician del amor de los hermanos para con Dios. Se benefician ellos teniendo buenas propiedades, teniendo esto, teniendo aquello. Y muchas veces estos líderes no se comprometen en ayudar a aquel que está necesitado. Y estos fariseos tenían eso. Y tercero dice: y dejáis lo más importante de la ley, que es y la fe. ¿Y fe qué significa aquí? La fidelidad y la conducta humilde delante de Dios. Son 3 cosas que el Señor Jesucristo les recalcó. Les dice: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino para ser visto. Les dice el Señor Jesucristo. Pero están dejando lo más importante, que es la justicia. La justicia. Ser correcto con nuestro prójimo. Como quien dice, no aprovecharnos del prójimo. Muchos nos aprovechamos del prójimo. Estos fariseos eso tenían, se aprovechaban por el título, por el nombre, por lo grande que ellos eran a nivel de Israel. Se aprovechaban. ¿Por qué? Porque les hacía falta la justicia. Pero diezmaban. Y diezmaban hasta lo más pequeño. Levítico habla de diezmar la fruta, los sembradillos, pero no habla de estas semillitas tan pequeñas. Pero ellos hasta eso involucraron. Ahora, el verso 23 sigue diciendo aquí, mire, esta parte es muy importante. Esto era necesario hacer, le dice el Señor Jesucristo. ¿Qué era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe. Y luego mire esta palabra para aquellos que no creen que el diezmar en el Nuevo Testamento también es bíblico. Esto era necesario hacer, le dice el Señor Jesucristo, sin dejar de hacer aquello.
¿A qué se refiere cuando dice sin dejar de hacer aquello? Al diezmar. Era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario porque era parte de la ley de Dios. Pero también sin dejar de hacer aquello que es el diezmo. El diezmo. Fíjense que, y sé que hay hermanos de otras congregaciones que me ven en esta tarde. Pero un punto que yo lo estuve meditando y yo dije, lo voy a mencionar. ¿Sabe por qué lo voy a mencionar? Porque hay congregaciones en ciertos lugares de los Estados Unidos que no han podido reunirse por esto. Y a la misma vez que no han podido reunirse, el hermano o hermana, a lo mejor el que me está viendo, es parte de una congregación. Mire, ese lugar donde estos hermanos se congregan es un lugar que pagan su renta. El rentero, el dueño, no viene a decir, está bien, tenemos problemas, no lo pagues. Hay que pagar la renta, hay que pagar la luz. Y hay hermanos, hermanas, que han dejado de congregarse, y a lo mejor el que me está viendo es uno de ellos, y como ha dejado de no congregarse, también ha dejado de diezmar y de ofrendar. Ahora ponte a pensar, mi hermano, y para pagar ese lugar de renta que todavía están rentándolo. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Que todavía la luz llega, el bill de la luz todavía llega. Y eso es para... ¿Por qué el tema? ¿Por qué? Porque Dios lo que les quería hacer conciencia a estos malos consejeros. Y esa es la conciencia que hay que hacerles saber a los hermanos, a todos. Mayormente con aquellos que creen realmente que así dice la palabra. Es muy importante hacer aquello, la justicia, tener buena relación, la misericordia, tener compasión con los necesitados y la fe, fidelidad delante de la presencia de Dios. Esto es necesario hacer. Dice, óigame bien, póngame bien atención. Esto era necesario hacer, les dice el Señor. No está hablando Pedro, no está hablando Mateo, no está hablando Pablo. Son palabras del Señor Jesucristo. Les dice, esto era necesario hacer. La justicia, la misericordia y la fe. Y luego les dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está recalcando ahí el Señor Jesucristo? Sin dejar de diezmar. Porque vuelvo a repetirlo. Es muy importante. Bíblicamente aquí está. Pero una cosa es hacerlo con todo el corazón voluntariamente y otra cosa es hacerlo que te lo saquen a las fuerzas. Amén. Ahora, verso 24. El Señor les dice aquí a los fariseos, guías ciegos. Esta palabra la hemos venido viendo desde el domingo pasado. Guías ciegos. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Si usted compara un mosquito y usted compara un camello, son dos animales, primeramente son dos animales inmundos, pero a la misma vez son de tamaños muy diferentes. Usted conoce el camello, ¿verdad? ¿Qué tan grande es? El mosquito. Pues ellos... es como que usted agarrara un vaso de agua y pusiera una tela y empezara a tirar el agua que se va a tomar ahí y porque tiene temor que vaya un mosquito ahí, ¿verdad? Así. Ahora imagínense usted eso. Ellos lo que practicaban era que las cosas pequeñas las recargaban. Pero las cosas que cometían más altamente grandes, las pasaban por alto. Hemos recalcado y hemos dicho esto. Por ejemplo, muchas de las veces se puede señalar al hermano o a la hermana que a lo mejor anda apartado del Señor.
Pero como es una persona que aporta a la congregación, se le deja pasar todo. Y teniendo conocimiento de sus actitudes, y se le deja pasar todo. ¿Por qué? Porque sabemos que de esta persona se están obteniendo beneficios. Y como que se está poniendo a un lado la espiritualidad y más que los beneficios que se están obteniendo de esta persona. Como, entonces quiere decir esto, que estamos colando el mosquito, pero estamos tragando el camello. Y esto era una de las cosas que el Señor Jesucristo les recalca y les dice a ellos: guías ciegos. ¿Cómo ustedes, estando ciegos, van a poder guiar a otra gente? Los van a llevar al precipicio, los van a llevar a la muerte, a la condenación. Y en el libro de Miqueas, Dios habla al pueblo de Israel con un texto muy precioso. Lo voy a leer. Miqueas 6:8 dice así: oh hombre, oiga bien, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios te ha dado el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Los fariseos tenían el conocimiento de la palabra porque eran eruditos, hermano, eran maestros en la ley. Ellos tenían el conocimiento de la palabra. Pero teniendo el conocimiento, no tenían aquella espiritualidad de poner a Dios en primer lugar. Es como Pablo dice: tú que predicas, predícate a ti mismo primero. O tú que predicas, no vayas a hacer que en un futuro lo que predicas vaya a venir a ser como un golpe en la cara, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Como un golpe en la cara. ¿Y qué pide Jehová de ti? Le dice Dios por medio del profeta Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este texto de Miqueas capítulo 8 significa lo mismo del versículo 23. Miqueas se lo dice al pueblo de Israel. Ahora Jesucristo se lo dice a los fariseos, a los escribas y a la gente que estaban alrededor. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino. Es como aquel hermano, mire, que viene, según verdad, con toda libertad aquí, pone en el sobre, verdad, de cualquier congregación que sea, y ya hizo todos sus gastos, ya pagó su carro, ya pagó todo, y le sobraron $10. De todo, ¿verdad? Ya fue al supermercado, ya fue a depositar al banco y todo, le sobraron $10. Vienen los $10 y los mete en un sobre y le pone diezmo. $10 en un sobre, diezmo. ¿Será diezmo eso? No, es una limosna. Eso es limosna. Diezmo bíblico es apartar el 10% de aquello que Dios te ha permitido ganar, sea por semana o sea por quincena. Y entendemos una cosa vez más: no es obligación. El diezmo no es obligación. El diezmo es un acto de gratitud en un corazón que está agradecido con Dios. El que lo hace, ¿por qué lo hace? Porque está agradecido con Dios. Porque Dios lo ha bendecido y lo hace con alegría. Y no lo hace de lo que le sobró. No lo hace de lo que por ahí, ¿verdad?, le sobró. No, lo hace de lo que Dios le ha dado. Y lo hace con un corazón alegre. Y no lo hace para que lo vea o para ser visto. Lo hace. En cambio, los hipócritas, que eran los escribas y los fariseos, lo hacían de esa manera. Pero les hacía falta esas tres cosas que el Señor Jesucristo lo menciona. Y el profeta Miqueas también lo menciona. O sea, Dios nos ha declarado lo que es bueno, hermano. Lo que es bueno. Todos tenemos el conocimiento de lo que es la palabra de Dios en sí. Que no hagamos las cosas es otra cosa.
Pero la palabra del Señor nos habla bien claramente. Hacer justicia, ser recto consigo mismo, amar misericordia, amar al prójimo y humillarte ante tu Dios, poner en primer lugar a Dios. Entre eso, darle a Dios lo que es de Dios. Y por eso usted ve que en Malaquías Dios les dice al pueblo de Israel, antes que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, humanamente hablándolo, porque Él ha existido desde la eternidad, Él es Dios. Pero antes de venir a la tierra, el Malaquías les habla al pueblo de Israel bien fuerte, bien fuerte. Y les dice, ladrones, me habéis robado en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos. Ahora, el Nuevo Testamento, usted ve que el Señor Jesucristo menciona aquí, pero ¿por qué lo menciona el Señor Jesucristo? Y es la única vez que lo menciona. Se lo menciona a los fariseos. Y fariseos, se oye duro, hermano, pero fariseos eran aquel grupo que siempre andaban detrás de Jesús viendo qué mal hacía. ¿Sabe para qué? Para señalarlo. Ahí andaban los fariseos a ver qué hacían los discípulos, qué hacían el Señor Jesucristo, y ya empezaban a decir, ve, y lo está haciendo. ¿Por qué? Porque un fariseo no es aquella persona que ame una obra y aporte y ayuda a la obra del Señor, sino que solamente ve los defectos y la decadencia de una obra. Les habla duro el Señor Jesucristo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Mire, otra cosa, ¿cómo les dice el Señor? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. De robo, oiga esa palabra, robo. Robo. O sea, ¿qué les está diciendo? La misma palabra que Malaquías usa, el Señor Jesucristo también la está usando aquí. Robo. Ahora pensemos, ¿le estamos robando a Dios? ¿Ah? Vuelvo a recalcar, mi hermano. El tema dice, despertando la conciencia a los malos consejeros. Yo quiero despertar la conciencia a los hermanos. Y no lo digo por localmente, porque satisfecho aquí con el pueblo del Señor. Pero hay lugares, hermanos, hay lugares donde la gente, como ya no se congregan, han dejado ni de diezmar ni de ofrendar. ¿Y cómo hará aquel hombre de Dios, aquel pastor, para pagar la mensualidad de ese lugar que están rentando? Mi hermano, que me estás viendo, haz conciencia. Si tú te congregas en algún lugar, en cualquier parte que seas, tú sigues siendo miembro de esa congregación. Apoya la obra, respalda la obra, ayuda a la obra. Acuérdate que allí hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar muchas cosas, aunque no te congregues y aunque no hagan servicios ahí, pero hay que pagar muchas cosas allí. Haz conciencia. Por eso el tema dice así, despertando la conciencia de los malos consejeros. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con ellos, despertando la conciencia de ellos, para que ya no sigan dañando a la gente. Porque los fariseos eso es lo que hacían. No eran bendición, eran estorbo. Eran estorbos. Andaban siempre detrás del maestro, viendo qué hacía el maestro para señalarlo. Por eso al final usted ve que en Mateo al capítulo 28, 27, 28, usted puede observar que ellos mismos fueron los que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque estos fariseos, estos escribas solamente andaban detrás de él, pero nada para apoyarlo en su sentido espiritual. ¿Ah? Ahora mire, ya para ir terminando, en el verso 25, les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y les dice, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Usted que lava trastes, platos, vasos, usted se da cuenta que cuando uno lava un vaso, el principio de lavar un vaso es ¿por dónde? Por dentro. Y luego que se ha lavado por dentro, se lava por fuera. Amén.
se lava también por fuera. Pero primero se lava por dentro y luego se lava por fuera. Y ellos manifestaban con sus vestiduras, unas vestiduras que se ponían blancas y largas, manifestaba, y con esas cosas que no me recuerdo el nombre que le había dicho, flicterías, ¿verdad? Y los flecos, esas cordones, 4 cordones, ellos con eso querían llamar la atención con sus vestimentas, que ellos eran perfectos y eran santos. Por eso andaban siempre detrás del maestro, señalándoles, porque ellos se sentían perfectos. Pero como aquí ellos se equivocaron en una cosa, ellos se equivocaron en que Dios conoce el corazón de la persona. Fíjese que usted puede ver una malicia en la persona. Perdón, usted no puede ver la malicia en la persona. Cuando hablo malicia estoy hablando no de vestimenta, ¿verdad? Y caminado. No, estoy hablando de malicia, de maldad. Maldad. Esa malicia que hay dentro del corazón de la persona, por ejemplo, vaya, para que me entiendan más claramente. Abel no pudo ver la malicia que había en el corazón de Caín. Y por eso Abel fácilmente siguió a Caín a donde Caín le dijo que fueran. ¿Por qué? Porque en la mente y en el corazón de Abel nunca pasó que Caín le iba a matar. ¿Por qué? Porque Abel no sabe ni conocía el corazón de Caín. En cambio, Dios sí conoce. La Biblia dice que Él escudriña la mente y el corazón de la persona. Nosotros como seres humanos podemos ponernos excusas. Que él tiene la razón, que ella tiene la razón, que ellos tienen razón, que ellos no tienen la razón. Y entre nosotros podemos vivir una vida que siempre tenemos la razón. Y que el otro es el culpable. Así. Pero el corazón realmente quien lo conoce es Dios. Y ellos se equivocaron en este sentido. Por eso el Señor Jesucristo les dice: hipócrita, es correcto lo que ustedes hubieran hecho. Tener justicia, tener misericordia y fe, pero sin dejar de hacer aquello. Ustedes son escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, o sea, son ladrones. Así les digo, ustedes son ladrones y injusticia, o sea, injustos. Se aprovechan del prójimo, se aprovechan de la necesidad de aquel, se aprovechan. Eso es injusticia. No extender la mano al necesitado, sino aprovecharse del necesitado. Eso el Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Ahora, ¿será que los fariseos ya se acabaron? No, todavía hay muchos, hermanos, en estos tiempos. Todavía vemos muchos, quizás podemos decir así, o hay muchos. ¿Ah? Robo. ¿En qué le estamos robando al Señor? Y Dios da aquí la limpieza. Dice: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, no vivir de apariencia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y aquí termino. ¡Ay de vosotros! Oiga bien esto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mire cómo los compara el Señor aquí. Amén, hermano. ¿Cómo los compara el Señor aquí? A sepulcros. ¿Por qué el Señor los compara así, de esa manera? Porque Él conoce el corazón y la mente del hombre. Por eso es que cuando traemos la ofrenda y cuando traemos los diezmos, Dios sabe y conoce el corazón de cómo lo vamos a traer o cómo lo estamos dando. ¿Lo estamos dando con miedo porque se lo van a robar, o lo estamos dando con toda alegría y con toda fervencia espiritual para que sea de bendición para gloria de Dios? Dios conoce el corazón.
Amén. Entonces, que el Señor los compare como vasos sucios, platos sucios, como sepulcros blanqueados, es cosa fuerte. Es cosa fuerte. Así también, vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. O sea, falsa espiritualidad. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire, hermano, si usted pone atención bien a la palabra, en el verso 25 les dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Robo e injusticia. De robo y de injusticia. Y en el verso 28 les dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Vuelvo a repetirlo para que me entienda. Iniquidad significa lo mismo que malicia. Malicia. Esa malicia no en vestimenta, no en cómo caminar, sino malicia de lo malo que a veces tenemos en nuestros corazones. ¿Por qué no ayudamos al prójimo? Porque hay malicia en nuestros corazones. ¿Ah? ¿Por qué no hacemos tantas cosas que la palabra del Señor dice? Porque hay malicia en nuestros corazones. Y eso es lo que le dice Dios, Jesucristo, a los fariseos. A los fariseos. Sepulcros blanqueados. Por fuera estáis bien blanquitos. Por fuera te demuestras que eres espiritual. Pero por dentro, dice, son ladrones, son injustos, son hipócritas y son llenos de iniquidad. 4 cosas que el Señor Jesucristo la dice a los fariseos. Ahora, si nosotros, ustedes, yo y ustedes, como digo siempre, estamos dentro de ese grupo de fariseos, podría caber esto. Pero como yo sé que no estamos dentro de ese grupo de fariseos ni de escribas, amén, sino que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero si no tenemos el cuidado, podemos llegar a caer en el mismo fariseísmo como han caído muchos. Amén. Así que Dios despierta la conciencia a los malos consejeros en esta tarde. Amén. Dios despierta la conciencia. Igual nos despierta la conciencia a nosotros en esta tarde por medio de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios.